Ya hemos analizado lo que representa la integral desde el punto de vista geométrico, ¿no es cierto? Hemos visto cómo la integral mide el área bajo la curva de una función, o el área en realidad, la diferencia de área con respecto a la curva de la función y al eje X. Pero para el ingeniero siempre es importante relacionar lo que es un concepto matemático con lo que es la física, ¿sí? O sea, en este caso es la cinemática, o sea, el movimiento de un objeto. Es importante y además es motivador, porque el ingeniero estudia, en definitiva, física, ¿sí? O sea, la matemática es una herramienta para el ingeniero y no un fin. Entonces siempre uno tiene que tratar de buscar la aplicación con respecto fundamentalmente a la física. Entonces vamos a ver qué pasa o cómo relacionamos la integral con el movimiento de un objeto. Ya vimos en un ejemplo hace un par de videos, vimos cómo relacionábamos la antiderivada con la aceleración, la velocidad y la posición de un objeto, y vimos que, bueno, lo comparamos con lo que pasaba con la derivada. O sea, con la derivada teníamos que si teníamos un desplazamiento, una función de posición que nos daba el desplazamiento de un objeto, lo derivábamos y obteníamos la función de velocidad, y esa velocidad la derivábamos y obteníamos una función de aceleración. Y con la antiderivada pasaba al revés, uno podría agarrar la aceleración, antiderivar y obtener la velocidad, y luego, mediante el mismo proceso de antiderivación, obtener la función de posición. Ahora, hemos visto el teorema de evaluación también, que nos dice que en definitiva la integral y la derivada son procesos inversos, pero la derivada y la antiderivada también son procesos inversos. Entonces la integral tiene una relación estrecha con la antiderivada, y en esencia es la misma cosa. La integral y la antiderivada van a terminar siendo la misma cosa, y eso es lo que vamos a verificar nuevamente en este ejemplo o en este ejercicio mental, digamos. Entonces dice, un objeto viaja con velocidad f función del tiempo, y nos pregunta qué distancia delta u recorre este objeto entre los instantes dados por ta y tb. Estos son dos valores del tiempo, ta y tb. Tb es mayor que ta, ¿sí? Entonces desde ta hasta tb pasó cierto tiempo, esa es la idea. Entonces lo primero que podemos pensar es qué pasa con el caso de una velocidad constante. O sea, acá la velocidad depende del tiempo, eso es una velocidad que cambia a medida que el objeto se mueve. Pero ¿qué pasa si la velocidad no cambia? Eso es lo que más, eso es simplificar el problema, y es lo que más nosotros tenemos pensado, digamos, o razonado, que es una velocidad constante. Entonces, si la velocidad fuera constante, digamos v igual v0, uno puede calcular esta distancia recorrida, porque uno sabe que la velocidad es espacio recorrido sobre tiempo transcurrido, o sea, velocidad promedio. Entonces delta u sobre delta t, en definitiva, delta t en este caso es tb menos ta, un lapso de tiempo. Entonces velocidad es espacio sobre tiempo, eso lo ve uno en los primeros cursos de física que ve en el colegio secundario. Entonces uno puede despejar delta u y decir, bueno, delta u es la velocidad, que en este caso es constante, por tb menos ta. Bien, esto ya estaría resuelto el problema. Entonces es muy simple, son dos cuentas. Entonces hubiéramos respondido a la pregunta en el caso de que la velocidad fuera constante. Lo que pasa es que es función del tiempo, entonces tenemos que ver otras cosas más. Este resultado que obtuvimos, uno lo puede pensar como el área de un rectángulo, ¿sí? O sea, donde nosotros tenemos esta magnitud v0 y esta otra magnitud que es delta t o tb menos ta. Y para verlo gráficamente, uno puede graficar velocidad en función del tiempo, ¿sí? Graficamos velocidad en función del tiempo. Entonces acá tenemos ta y tb, pasó cierto tiempo entre ta y tb, y en la velocidad tenemos, bueno, v0, o sea, es esta parte, esta línea, digamos, v0 es una función constante, es esta línea horizontal que tenemos acá arriba. Y entonces, si uno piensa que tb menos ta es esta distancia, o sea, es este lapso de tiempo, entonces el área del rectángulo será v0 por tb menos ta, o sea, v0 por tb menos ta es en definitiva delta u, ¿sí? Que es la distancia recorrida. Entonces, si nosotros graficamos la velocidad en función del tiempo, bueno, con velocidad constante, el área de este rectángulo
representa la distancia recorrida, ¿sí? O sea, tenemos V0 como altura y TV menos TA como base, multiplicamos y eso nos da el área del rectángulo, base por altura. Bien, entonces, este resultado o esta idea o este pensamiento lo podemos utilizar para resolver este caso más complejo, donde la velocidad es función del tiempo, ya no es constante. Entonces, en el caso de que la velocidad fuera variable, v igual función del tiempo, uno tiene que la velocidad es esta curva celeste que está acá, o sea, arrancamos en TA también, y terminamos en TV, entonces yo tendría que calcular el área bajo la curva de esta función que tiene una curva variable. Dijimos que el área, en este caso debajo de la velocidad, que es constante, es el desplazamiento, o sea, la distancia recorrida. Entonces acá yo tendría que calcular el área bajo esta otra curva. Entonces vamos derechito a calcular una integral, tenemos que calcular un área bajo una curva. Pero ¿qué pasa? No puedo usar este área del rectángulo porque yo tengo que mi curva, o sea, mi velocidad es variable ahora, no es constante, ¿sí? Fíjense que tenemos lo mismo, velocidad versus tiempo, pero claro, ahora tenemos una curva de velocidad. Pero, si yo puedo utilizar este razonamiento si subdivido un intervalo más pequeño de tiempo. O sea, yo divido el intervalo grande que va desde TA hasta TV, lo divido en subintervalos de igual distancia, o sea, o de igual ancho, ¿sí? Entonces lo divido en subintervalos delta T, que son TV menos TA, que es el largo total, digamos, sería ir desde aquí hasta aquí, esta distancia, dividido N, donde N es una cantidad de rectángulos arbitraria. Entonces, cuanto más rectángulos yo ponga, mejor. ¿Por qué? Porque la idea es que yo quiero utilizar este resultado, o sea, yo quiero pensar que cuando voy desde T1 a T2 en el tiempo, o sea, pasa un tiempo que va desde T1 a T2, yo quiero considerar que hay una velocidad constante. ¿Sí? Una velocidad constante y quiero tomar este punto o este valor de la velocidad, o sea, F en T2 es la velocidad constante que yo quiero calcular y utilizo este área para decir que ese es el espacio recorrido, la distancia recorrida por el objeto cuando el tiempo pasó desde T1 hasta T2. O sea, pensando como si fuera esto. Entonces yo quiero dividir en subintervalos tales que yo pueda considerar constante la velocidad en ese subintervalo. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más chiquito sea el subintervalo, más realista será esa aproximación. Es decir, pierdo el mouse acá. Si uno tiene que T2 está más cerca de T1, bueno, vamos a estar cada vez más cerca de simplificar eso, digamos, simplificar eso de decir que la velocidad puede ser constante en ese intervalo, ¿sí? Entonces, la idea es utilizar muchos rectángulos, o sea que n sea un valor grande en la medida de lo posible para que la aproximación que estamos haciendo de que la velocidad sea constante en un tramito, ¿sí? O en un pedacito chiquito de tiempo, un lapso pequeño de tiempo, esa aproximación sea válida. Entonces, la distancia recorrida será aproximadamente igual a la sumatoria de las áreas de los rectángulos, ¿sí? Si yo considero en cada uno de los rectángulos velocidad constante dadas por cierto valor, en este caso es punto derecho, ¿sí? Punto superior derecho de la altura de los rectángulos. Racionamiento similar al que hicimos cuando vimos la integral desde el punto de vista geométrico. Entonces, claramente, si n tiende a infinito, estos rectángulos, en vez de ser rectángulos, tienden a ser una línea vertical, o sea, el ancho es muy pequeño. Entonces, en definitiva, yo lo que tendré es lo siguiente, o sea, delta U, en vez de ser aproximadamente igual como era antes a la sumatoria, es igual al límite de esa misma sumatoria cuando n tiende a infinito, o sea que yo estoy superponiendo infinitos rectángulos. Entonces, esto es exactamente la definición de integral definida que hemos visto en la clase previa. Entonces, este límite de la sumatoria, que es la sumatoria de Riemann, será la integral de esta función del tiempo, entre TA y TB. Ahora, la función del tiempo es la velocidad. Nosotros hemos dicho, velocidad variable v igual función del tiempo, entonces lo que estamos integrando es la velocidad. Entonces, nosotros integramos la velocidad y obtuvimos desplazamiento, o sea, distancia recorrida. Eso claramente trae recuerdos de la derivada. Nosotros teníamos un desplazamiento y lo derivábamos y obteníamos la velocidad.
pero ahora la velocidad la integramos y obtenemos nuevamente el desplazamiento. Entonces eso indica que la derivada y la integral son procesos inversos, ¿sí? Eso indica o permite intuir que la derivada y la integral son procesos inversos, lo cual ya lo habíamos pensado desde el punto de vista del teorema de evaluación, o sea, de la regla de Barrow que vimos hace un par de videos. La regla de Barrow nos decía que si yo conocía una antiderivada podía calcular la integral definida, ¿sí? Entonces, digamos, uno podía intuir o ver que todo va para ese lado. La derivada y la integral son procesos inversos, y esto lo verifica desde el punto de vista de la física, desde un punto de vista desde la cinemática de un objeto, ¿sí? La integral de la velocidad es el desplazamiento, y sabíamos que la derivada del desplazamiento era la velocidad. Bien, entonces, vamos a poner esta definición así. Decimos, si un objeto viaja con velocidad v igual función del tiempo, la distancia delta u recorrida por el objeto entre los instantes ta y tb es la integral definida de la función velocidad con respecto al tiempo entre esos valores del tiempo, ¿sí? Entonces uno podría calcular o puede calcular la distancia recorrida teniendo la función velocidad. Recuerden el ejemplo del acelerómetro que vimos 2 videos atrás. Nosotros antiderivábamos, teníamos una función de aceleración, antiderivábamos y obteníamos la velocidad, y antiderivábamos y obteníamos el desplazamiento. Entonces la antiderivada y la integral representan lo mismo. Nosotros acá integramos la velocidad y obtuvimos el desplazamiento, y en ese otro ejemplo antiderivamos la velocidad y obtuvimos el desplazamiento. Entonces la antiderivada y la integral producen el mismo efecto, por lo tanto representan la misma cosa. Bien, entonces vamos a resolver un ejemplo interesante, ¿sí? Interesante que nos va a permitir, bueno, obtener la función de posición de un objeto a partir de la velocidad. Este ejemplo es equivalente al que hicimos en el del acelerómetro. Es lo mismo. Tenemos una función de velocidad, función del tiempo, la vamos a integrar para obtener la función de posición, utilizando esta fórmula. Entonces yo conozco la velocidad y lo que quiero es calcular la función de posición. La función de posición, ¿qué nos da? Nos da una medida del espacio recorrido por un objeto cuando se empezó a medir el tiempo, o sea, desde t0, desde t igual 0, hasta un tiempo t, ¿sí? Cualquiera, un tiempo t. Entonces eso nos da la función de posición. Dependiendo de lo que valga el tiempo t, nos da un número que es la distancia recorrida desde que se empezó a medir el tiempo, o sea, desde 0. Entonces, en definitiva, lo que tendré que calcular será la distancia recorrida con esta fórmula entre 0, ta será 0, y tb será un tiempo t cualquiera, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a calcular, lo que representa la función posición, ¿sí? Medir desde un tiempo 0 o un intervalo de un tiempo 0 hasta un tiempo t, que puede ser cualquiera, ¿sí? T mayor que 0, por supuesto, es un tiempo. Entonces, cuando nosotros resolvamos esta integral definida, vamos a usar el teorema de evaluación. Cuando yo resuelvo esta integral, ¿qué tengo que encontrar? Una primitiva de esta función que está entre paréntesis y luego evaluar entre los extremos. Pero cuando evalúo entre los extremos tengo t, o sea que me va a dar una función de t. Entonces la integral definida, bueno, da un número si nuestros límites de integración, nuestros bordes de integración son números. Pero yo puedo poner acá una letra, ¿sí? Como límite de integración. Entonces yo tengo que evaluar en esa letra, entonces en definitiva nos va a dar una función que tendrá cierto valor cuando ese t tome un valor. Entonces, resolvemos esta integral y obtenemos antiderivadas de esto. La antiderivada de t es t al cuadrado sobre 2. La antiderivada de 2 tercios es 2 tercios t, ¿sí? Entonces, resuelvo y ahora tengo que evaluar entre 0 y t, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, 2 por 3, 6, ¿no es cierto? Cuando evaluamos en t nos queda esto mismo. Cuando evaluamos en 0 nos queda 0, o sea que en definitiva nos queda esto mismo que tenemos acá, t cuadrado sobre 6 más 2 tercios t igual u de t, y esta es nuestra función de desplazamiento. Bien, entonces acá tenemos el desplazamiento. ¿Y qué representa? O sea, ¿qué es lo que hemos calculado? Lo que hemos calculado es el área bajo la curva de la función velocidad. Esta es nuestra función velocidad. Y entonces
este área es la que hemos calculado midiéndola desde el tiempo 0. Acá está hasta un tiempo t cualquiera, acá está fijado entre 3 y pico, está entre 3 y 4, pero este digamos, es representativo, el t es variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si cuando t va aumentando, este área va aumentando? O sea, cuando t va aumentando, esta línea vertical se va corriendo hacia la derecha, entonces lo que va aumentando es el área que nosotros estamos calculando. Entonces, dependiendo del valor que le demos al tiempo, bueno, si t es mayor, el área será mayor, la distancia recorrida será mayor. Eso sucede en este caso que la función es positiva. Cuando es negativa pasa otra cosa, en realidad el objeto va y vuelve, ¿sí? Entonces la distancia recorrida va cambiando. Pero en definitiva, en este caso pasa eso, cuando aumenta t, lo que pasa es que aumenta este área y aumenta la distancia recorrida. Entonces, este tipo de funciones se denominan función de acumulación. Estas funciones definidas de esta manera, como la integral entre un valor constante y la variable, digamos, la variable t en este caso. Entonces, función de acumulación porque a medida que aumenta t, ¿sí?, vamos obteniendo el área acumulada desde esta posición en adelante. O sea, acá estamos arrancando en 0, podríamos arrancar desde otro valor, pero a medida que aumenta t, esta línea vertical se corre hacia la derecha, como dijimos, y el área se va acumulando. Entonces uno va calculando el área acumulada bajo esta curva, bajo esta recta, digamos, bajo la curva de la función velocidad en este caso. Entonces, estas se llaman funciones de acumulación. Ahora la vamos a usar para otra cosa.